el número 1. Ese que está en las 4 leyes espirituales. Buenos días, hermanos, que Dios los bendiga. Bienvenidos en esta mañana a la iglesia 120 Church. Mi nombre es Mauricio Zamora y yo soy a ser su profesor, porque maestro es solamente uno, y ese es Cristo. Aleluya. Amantísimo Padre, venimos en esta hora, Señor, delante de ti, para, Señor, que tú nos des instrucciones, para que tú nos ilumines la mente con tu palabra, Señor. Te damos gracias por los hermanos que están llegando, aquellos que están en camino, aquellos que han llegado porque no atrasaron el reloj y llegaron a tiempo, Señor. Y los que ellos atrasaron el reloj, que vengan en camino, Señor, para que puedan llevarse este manjar prácticamente de la palabra, en la cual tú nos vas a dar para edificar la iglesia y para crecer, para sea usado para el propósito que tú tienes, Señor, con la visión de la iglesia y nuestros pastores y los ministerios y el crecimiento de cada uno. Yo ruego, Señor, que tú ilumines la mente de cada uno de nosotros y pongamos atención en todo lo que se va a decir en el día de hoy. En el nombre de Jesús, bendigo a todos los pastores, a todos los hermanos y a todas las iglesias que se predica la palabra de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada estuvimos viendo nosotros, ¿ok? ¿Por qué tengo que nacer de nuevo? Y a veces nos hacemos la pregunta, no, porque yo soy cristiano, yo voy a la iglesia católica, o yo voy a la iglesia adventista, yo voy a la pentecostal, yo voy a todas las iglesias, yo leo la Biblia, yo doy mi diezmo y todo. Pero queremos hacernos esa pregunta, ¿por qué tengo que nacer de nuevo? Y este es un tip para aquellos hermanos que quieran ir a evangelizar. Y hay dos formas. Yo digo, la primera, Dios te ama y tiene un propósito maravilloso para tu vida, que está en Juan 3, del 1 al 16. El 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que daba su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y mayoría de nosotros no sabemos ese versículo. ¿Cómo nosotros vamos, como dicen en inglés, approach, acercarnos a una persona? ¿Okay? Solamente con la mirada y la mirada de la persona sabemos que esa persona está en necesidad. Y Jesucristo confrontó y comenzó a llamar a sus discípulos la palabra. Pero cuando comenzó a edificar, prácticamente quedaron 12 y les digo a ellos, ustedes también se van a ir. No, tú tienes palabra de vida. Porque Cristo es el árbol de la vida que está en la mitad del huerto, en Génesis, que dice esos dos árboles, el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. ¿Okay? Entonces vemos nosotros en el número 2, ¿y por qué razón yo tengo que nacer de nuevo? Porque Dios me ama. Sí, pero ¿por qué? Porque en el número 2 dice que el hombre es pecador y está separado de Dios. Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia nos dice, la Biblia es la palabra de Dios, la Biblia es la instrucción de Dios. Y todo aquí es verdad, y todo aquí es para el bien de cada uno de nosotros. No, pero si yo no hago mal a nadie, yo me porto chévere, yo doy el diezmo, yo no digo malas palabras y todo eso. Pero el hombre es pecador desde su naturaleza. ¿Ok? Vamos nosotros ahí al número 2, que vamos a ver nosotros por qué razón. En el número 2 nos va a decir a nosotros, esto es como una introducción, una plataforma para el mensaje de hoy, para la enseñanza de hoy. En el número 2,
Adán y Cristo. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y el pecado, la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahora, nosotros tenemos la genealogía y todos los genes de nosotros se los transmitimos a nuestra descendencia. Y Adán transmitió todo a nosotros, lo mismo. Por eso nosotros vemos aquí que antes de la ley había antes de la ley había pecado en el mundo, pero no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que pecaron a la manera de transgresión, Adán, la cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si la transgresión de aquel, unos murieron, muchos abundaron, mucho más, para muchos la gracia, el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Quiere decir que estamos hablando del Adán y el postrer Adán. ¿Ok? El postrer Adán es Jesucristo. Nosotros tenemos la genealogía de la naturaleza del hombre caído, que es el hombre adámico, que es terrenal, que es animal y que es diabólico. ¿Usted se entiende eso? ¿Ah? ¿Usted entiende eso? Son la naturaleza antigua. Vemos nosotros que la naturaleza antigua, esta es la naturaleza. La naturaleza adámica, ¿ok?, es terrenal, animal y diabólica. Nosotros lo recibimos de nuestro padre Adán. ¿Por qué? Porque se separó de Dios en el momento en que pecó. Porque le dijo, de todo árbol podrás comer, pero el árbol que está del bien y del mal no podrás comer, porque si comes ese día morirás. Y eso es lo que nosotros entendemos prácticamente, entendemos hace tiempo, pero hay algo más profundo ahí. Porque cuando viene Cristo a darnos la naturaleza de Dios a nuestra vida, que es por medio de la palabra de Dios, ¿ok? Naturaleza de Dios. Es en Cristo. Vemos nosotros que esa naturaleza que entra en nosotros es el Espíritu de Dios que entra en nosotros, y vamos nosotros a desplazar esa naturaleza terrenal, animal y diabólica, y a reemplazarla por la naturaleza de Dios. Por eso hemos recibido el Espíritu de Dios. Y entonces nos preguntamos, ¿cómo es eso? ¿De dónde vienen los pensamientos? ¿De dónde vienen todas esas cosas? De nuestra naturaleza. Pero cuando tenemos el Espíritu de Dios, es el que nos guía, es el que nos ayuda, es el que nos enseña, es el que nos muestra y te dice, no puedes hacer eso, porque escrito está. Escrito está. Por eso que Adán confrontó a Satanás cuando fue al desierto y le dijo, si tú eres el Hijo de Dios,
Satanás sabía que él podía convertir las piedras en pan. Convierte esas piedras en pan porque tiene mucha hambre. Hambre es algo del ser humano, de la naturaleza, que necesita el sustento. ¿Ok? Y le dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vemos nosotros ahí cómo Jesucristo confronta a Satanás. Y nosotros necesitamos estudiar la palabra, leer la palabra, meditar la palabra, practicar la palabra. Necesitamos. ¿Para qué? Para poder nosotros confrontar al enemigo de nuestras almas, que es Satanás, que por medio de varios de este sistema, el sistema de este mundo, nos ha cegado, nos ha mostrado que nosotros no necesitamos a Dios porque tenemos todo. Vemos nosotros que cuando pasó eso fue cuando Eva vio el fruto que era delicioso. Cuando Eva vio, Satanás utiliza los ojos, porque por medio de los ojos entran los deseos a nuestra alma. Ay, qué rico, ay, pero tú ya comiste, hermano, hombre, no. ¿Ah? Y se dice, y vemos las cosas. Ahí entra el deseo del mundo, entra a nosotros por medio de los ojos. Por eso en la parábola dice que más vale quitar el ojo que entre todo tu cuerpo al infierno. Quita tu ojo. Dios nos está diciendo a nosotros, ¿ok? Y quiero entrar, ¿ok? En la cual la vieja naturaleza, que es el número 4, por favor. Nos hacemos esa pregunta: ¿quién entró los malos pensamientos en el corazón? Y las respuestas son 4 cosas. Nuestra naturaleza adámica, como dije ya anteriormente. Por la nueva naturaleza, Dios ha puesto la semilla, la simiente de Dios en nosotros, y es la que tenemos ahora y que ahora necesitamos para matar todo lo terrenal, animal y diabólico. Mateo 15, 19 y 20. Si vamos a Mateo 15, 19 y 20, nos vamos a dar cuenta. ¿Cuántos trajeron Biblia? Porque del corazón salen los malos pensamientos y los homicidios y los adulterios y la fornicación y los hurtos y los falsos testimonios y blasfemia. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Jesucristo está diciendo ahí de dónde vienen las cosas malas. De la vieja naturaleza que hemos heredado de nuestro padre Adán. Ahora, esto es para que nos dé una visión más o menos de dónde es que nosotros actuamos. ¿Por qué yo hago lo malo cuando quiero hacer lo bueno? Dice Pablo. ¿Por qué me suceden estas cosas? A veces tenemos un pasado en el cual hacíamos cosas y cuando venimos acá comenzamos a temblar y no sabemos qué vamos a hacer, sí o no. Espérate, tenemos que nosotros orar al Señor y someter todas las cosas a la obediencia a Cristo para que Él nos ayude. Cuando viene un pensamiento a tu mente, no puedes dejar ese pensamiento que haga nido en tu mente, y comenzamos a jugar con eso. Espérate un segundo, le digo. No.
Padre Celestial, te doy gracias, Señor Jesucristo. Señor, te pido que tú me quites este pensamiento que va en contra de mi naturaleza de Dios que tú has impuesto en mí. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el nuevo nacimiento, que es por medio de la palabra, como dice en Isaías 55:10, que así será mi palabra. ¿Ok? Pues está haciendo la ilustración de que cae la lluvia y germina. Así será mi palabra cuando cae en buena tierra y entonces da su fruto. En Juan capítulo 1 versículo 2 dice: a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando la semilla de Dios, que es la palabra, cae en nuestro corazón, hay un suceso que es en nuestro nuevo nacimiento. Es un suceso. Este suceso es inmediato. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios que es implantada en ti, y por medio de la fe que tú creíste, porque tú escuchaste, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. El oír la palabra de Dios, cuando uno dice la palabra aquí, y el oír la palabra de Dios, el segundo oír es cuando Dios y el Espíritu Santo te está hablando a tu corazón, y en el momento que tú dices eso es verdad, entonces tú agarras esa palabra y la implantas en tu corazón, y en ese momento comienza el nuevo nacimiento, porque has puesto el Espíritu de Dios junto con tu Espíritu, vienen a ser uno solo. ¿Cuántos me siguen aquí? Amén. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo con eso? De que el Espíritu de Dios, cuando viene a formar parte de tu Espíritu en una sola. Pero ¿qué pasa? La salvación del Espíritu es instantánea, pero la salvación del alma es un proceso. Es un proceso. Gracias, pastor. Quiero invitarlos a Hebreos capítulo 1, capítulo 2, a leerlo del 1 al 3. Hebreos capítulo 2. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Vamos a parar ahí. Todas las cosas que hemos oído, cada uno de nuestros hermanos estamos escuchando todas estas cosas, que sí, que la salvación, que Cristo murió en la cruz, su sangre nos limpia de todo pecado, ¿ok? Son las instrucciones de Dios en nuestra vida. ¿Qué pasó con Eva? Eva abrió los ojos y vio el fruto y se deslizó. El deslizamiento es lento, como la tierra se desliza a veces. Entonces dice: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La salvación tuya tiene un suceso inmediato, que es el nuevo nacimiento, que hablé prácticamente la semana pasada, en la cual Jesús habla con Nicodemo y le dice que te es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque cuando Dios creó los cielos y la tierra y creó al hombre,
Y Adán y Eva no habían pecado, pero ellos andaban desnudos y no se avergonzaban. ¿Y quién era el que le daba el sustento a él? Era Dios. ¿Quién es que le daba la protección a Adán y a Eva? Era Dios. ¿Quién es que le daba el placer a él? Era Dios. ¿Okay? Pongamos esta oración en nuestra mente, ¿okay? Porque la vamos a usar más tarde, ¿okay? Entonces, ¿qué pasó? Ahora Jesucristo es el autor de nuestra salvación, porque no sujetó a los ángeles al mundo venidero acerca de la cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O quién soy yo para que un rey venga a morir por mí? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco de menor de los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto lo sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas sean sujetas, pero vemos en aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel cuya causa son todas las cosas, por quien todas las cosas subsisten, y habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Si vamos nosotros a Juan capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Tenemos que, como dicen en inglés, link, conectar con la creación. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y vemos nosotros como el autor de nuestra salvación es Dios mismo. Vamos a la historia acerca de que es sombra de lo que Jesucristo hizo prácticamente, que Dios hace con nosotros. Es la historia del pueblo de Israel, que estaba esclavizado por 430 años. Vamos nosotros a poner, déjame ver, se me había escapado eso, que el número 5, póngalo. Pero ahora que tenemos la semilla de Dios, que es nuestra nueva naturaleza, sois nueva criatura. 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Santiago 1:18, y de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de su criatura. Eso es lo que yo había hablado anteriormente, acerca de su palabra, que nos implantó en el corazón y volvió a nacer, que eso viene a ser un suceso inmediato. Pero necesitamos la salvación de nuestra alma, es un proceso. Tenemos que entender que tenemos el Espíritu de Dios, pero tenemos que renovar, como dijo nuestro hermano en la predicación del día viernes, renovar nuestro entendimiento día tras día. Vamos nosotros a poner, nosotros venimos con columnas en nuestra cultura, en nuestra familia, en nuestros profesores y todo eso. Tenemos columnas
de principios y cosas en nuestra vida, pero tenemos que reemplazarlas con los principios de Dios que se encuentran en su palabra. La palabra de Dios es alimento a nuestro espíritu. Cuando nosotros alimentamos nuestro espíritu, vamos llenando nosotros toda esa vasija, porque nosotros somos vasijas de barro. Esa vasija de barro somos nosotros. El Espíritu de Dios es nuestra lámpara. La palabra, el lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Con la palabra nosotros vamos a mantener el fuego. Pero vamos aquí a ver en la historia en la cual el pueblo de Israel sale de esa, cuando pone la sangre en los dinteles de las casas. Y eso es figura de Cristo. Tenemos que ver y darnos cuenta que en el Antiguo Testamento, cuando tú lees la palabra y tú dices, oh my goodness, el árbol de la vida. ¿Y quién es vida? Dice, yo soy la vida, Cristo. Ahí vemos nosotros a Cristo, Cristo en el Antiguo Testamento. En los dinteles de las puertas, cuando ponen la sangre de Cristo, porque por su sangre Dios nos limpia de todo pecado en el sacrificio de la cruz. Y Jesús dice, yo soy la puerta. Ahí vemos a Cristo ahí. Vemos nosotros que el pueblo de Dios, Dios le dice a Moisés, a Faraón, deja salir a mi hijo Israel. Hijo. 2 millones, 3 millones de personas. El hijo. Todos somos uno en Cristo. Nosotros somos un corporativo. La salvación de tu espíritu es individual, pero la edificación de la iglesia es corporativa. Nosotros necesitamos edificarnos. ¿Cuántos vienen preparados? ¿Okay? Tenemos que nosotros cambiar un poquito. Y yo sé que tenemos el teléfono y podemos ver la Biblia ahí, pero también debemos nosotros coger algo importante que nos llama la atención, coger notas para poder nosotros ir y revisar y recordar todas esas cosas. Cada uno de nosotros somos llamados a ser sacerdotes. Cada uno de aquí representa una iglesia. Cada uno de nosotros somos llamados a hacer la obra de Dios. Cada uno. Y vemos nosotros que tenemos que pasar por ese desierto. El desierto que pasó el pueblo de Israel fueron 40 años en el desierto. ¿Por qué? Porque Dios tenía que sacar a Egipto de la mente de ellos. Y hoy en día nosotros tenemos que sacar de nuestra mente, renovándola con la palabra de Dios. Nuestra alma es el desierto. ¿Por qué digo alma? Porque a veces nosotros vemos una cosa, una injusticia, nuestra alma se enardece y dice, a ese deberían cortarle la cabeza. Jesucristo no te enseña así. El amor y la gracia de Dios que tiene depositado en ti son el fruto del Espíritu.
que es gozo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Diga, hermano. Hermano, yo me he dado cuenta que en la voluntad misma y las emociones del ser humano funcionan de acuerdo a como nosotros hemos sido formados y desarrollados en el mundo. El mundo fue nuestra cuna. La mayoría de nosotros, los que no nacimos en la iglesia, y aún naciendo en la iglesia, de acuerdo a la información que vas a recibir del mundo, va a haber un choque. Y es ahí donde muchos creyentes no quieren renunciar a esas emociones que son contrarias a la del espíritu, la falta del perdón, el rencor, las amarguras, malos recuerdos, el odio, la venganza. Todas estas cosas se levantan a veces dentro del creyente y el creyente no entiende por qué. Esas cosas están en el alma. A medida que el creyente se acerca y entrega esos dominios al Señor, el Espíritu toma control para que vengan en manifestación los frutos del Espíritu, para que no alimente los deseos del alma adúltera, que le gusta odiar, que le gusta andar en venganza, que le gusta el pleito, las divisiones, todas estas cosas. Amén. Y en esta historia de como dice el hermano, Dios sacó a Israel del mundo que era Egipto. Y hoy en día nosotros somos bombardeados con la tecnología en el aire, la televisión y todas esas cosas que vemos en las noticias y el mundo. Por medio de los ojos vemos nosotros que Satanás utiliza, ¿ok? Y nuestra mente tiene tres aspectos, que son el intelecto, la voluntad y los sentimientos. Y eso, como decimos, se agarra Satanás para poder nosotros usar eso. Y nos separamos de Dios, pues, ¿por qué? Porque nos vamos para el mundo. Diga, el intelecto, la voluntad y los sentimientos. Esos tres aspectos es el alma. Por eso dice David, alma mía, alaba a Jehová. Lo que tú vas a hacer por la mañana, dice, ¿sabes qué? Hoy en día yo estoy en control. Tu alma tú lo vas a hacer nanaguí y cuaque, natilla de coco. ¿Ok? No vas a hacer nada. Yo voy a estar en control. Yo voy a hacer. Yo voy a perdonar a Juan y a Pedro, que se me llevaron 5,000 pesos. Yo voy a perdonar. En la noche yo practico, cuando me acuerdo, a perdonar a todos aquellos que me han hecho mal, ya sea por mala voluntad, ya sea intencional, ya sea por accidente. A todas aquellas personas que me desean mal, porque hay personas que están hablando mal de ti, y desde que tú naciste están hablando mal de ti, están hablando mal. Tú tienes que perdonar. Eso, el perdón nos ayuda a nosotros a tener paz en nuestra alma. Diga, hermana. Okay. Buenos días a todos. Ciertamente estoy totalmente de acuerdo con el hermano que expuso el punto, ¿verdad?, de los sentimientos, de la voluntad, de la mente. El concepto de salvación, que es lo que usted está discutiendo hoy, usted habló ahorita de la salvación del alma y la salvación del espíritu. Ciertamente la palabra de Dios dice que cuando venimos al Señor somos salvos. Aceptamos al Señor como nuestro Salvador, somos salvos. O sea, si en ese momento partimos de este mundo, somos salvos. Sí. Pero hay un concepto que es el alma, que es lo que usted estaba hablando ahorita, que es nuestro pensamiento, la voluntad, el sentimiento. Y esa alma
ciertamente bombardeada con costumbres, con tradiciones, con conceptos, con preceptos, con dogmas, con doctrinas, con todo, y esa alma está aquí. Entonces, nuestro espíritu, si nosotros partimos de este mundo, hay que aclararle a una persona que viene a los pies del Señor y viene a salvación, ¿verdad? Es salvo, en ese momento es salvo, no es que el alma va a coger por un lado, el espíritu para otro y todo, no, es salvo, ciertamente es salvo, amén. Pero el alma es lo que nosotros tenemos que sujetar, ¿verdad? Porque es lo que Dios va a juzgar, es nuestra alma, es lo que nosotros cargamos aquí, que entonces a medida que vamos conociendo la palabra del Señor, vamos sujetando, ¿verdad? En obediencia a Cristo, lo que es nuestra alma, que es todo lo que yo acabo, ¿verdad?, de describir, porque esa alma es la que va a ser juzgada en el día postrero. Amén. Nuestro espíritu ciertamente parte a la presencia del Señor. Correcto. Pero entonces lo que tenemos que procurar es que guardar esta salvación, como decía Pablo, ¿verdad? ¿Quién va a perder tan grande salvación? Cuidando y protegiendo esa alma. El mismo Pablo nos instruye a nosotros qué es lo que tenemos que hacer para esto. Pero yo lo voy a ilustrar algo parecido. Eso. Si nosotros vemos la parábola de las 10 vírgenes. Las 10 vírgenes estaban en la iglesia. Las 10 vírgenes se durmieron. Pero hay 5 prudentes que ellas tenían aceite en una vasija. La lámpara es una, en la vasija de aceite, ¿ok? Y las otras 5 no tenían aceite en la vasija, pero tenían la lámpara, ¿ok? Ahí. ¿Y qué le pasó a las otras, las 5 imprudentes? Cuando fueron a tocar la puerta, dice, no os conozco, ¿ok? Entonces ahí está la diferencia. ¿Qué tenían las 5 prudentes que las 5 imprudentes no tenían? Aceite en la vasija. ¿Cómo nosotros vamos a poner aceite en esa vasija? Nos hacemos la pregunta. Renovando nuestra mente con la palabra de Dios y haciendo las obras que Dios quiere que nosotros hagamos, su iglesia. ¿Ok? Porque cuando ya vas al juicio, ahí va a ver por tus obras. ¿Ok? Me diste de comer, me diste de beber, me visitaste, hiciste esto, lo otro. ¿Ok? Pero Señor, si ¿dónde te vimos que te dimos eso? Y dice, cuando tú le haces eso a otro, cuando tú amas a otra persona y no te ves a ti, dice, tengo 5 pesos para comerme un plato, pero esa persona está con necesidad y yo le voy a dar. Cuando tú haces eso, Dios te bendice en una forma espiritual. En la tercera dimensión, los ángeles hacen todo lo posible para que... Porque el alma prácticamente, ese es un estado engorroso, como dicen otra gente. El carácter que tú tienes es un carácter, como digo yo en español, en mi lenguaje ecuatoriano, dridopox, que quiere decir podrido al revés. Carácter podrido que tú tienes. Cuando tú vienes y miras a una persona, la otra persona se da cuenta que tú no estás mirando mal y todo eso. Nos damos cuenta por ese carácter. Pero tenemos que sacar ese carácter, renovando nuestra mente, como aprendimos nosotros el día viernes, ¿ok? Que está en Romanos capítulo 12, ¿ok? No conforméis a este mundo, ni las cosas de este mundo. El que ama al mundo es enemigo de Dios. Ay, me gusta mi carro, chévere. Ese es tu Dios. Tú estás ya cometiendo ahí prácticamente pecado. Porque el primer mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es,
a tu prójimo como a ti mismo. Alabado sea el Señor. Bendito es. Amén. Ok, aquí escrita, eso no ha pasado la primera. Nosotros tenemos que salir de Egipto, tenemos que salir del mundo. Tenemos que salir. Okay. Ya tenemos a Dios aquí, pero tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda en ese caminar. Nos ayuda el Espíritu Santo que mora en ti. Ya tú tienes un espíritu perfecto, tú tienes a Dios, pero tú tienes que darle más cabida y sacar de eso, de tu alma, de todo lo que tú has venido trayendo desde el pasado. Y el pueblo salió y fue sacado. Tú has salido de Egipto, te sacaron del mundo. Cuando tú viniste aquí, que venías con drogas, que venías con alcohol, que eras ladrón, que eras lo otro, ya Dios te sacó de ahí. Como sacó al pueblo de Israel, te sacó. Pero más importante es para dónde nosotros vamos. Vamos a la gloria. Amén. A la gloria con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro autor y consumador de la fe, nuestro precursor. Dios, por medio de Jesucristo, Él ha hecho la obra, ya está hecha. Nosotros tenemos que ir caminando con Él, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, porque ya nosotros hemos nacido, pero necesitamos ser edificados en el Señor. Y a nadie le gusta ser edificado. Tú eres chévere, tú eres mi hermano, tú me diste la palabra, yo te quiero mucho, pero cuando tú les edificas y le dices, tienes que dejar eso, tienes que dejar lo otro, ya está edificando a la persona. Ya, mucha gente no le gusta eso, ¿ok? Estamos siendo introducidos a la gloria, ¿ok? Primera de Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, poder de Dios. El poder de Dios que mora en ti, que es el Espíritu de Dios que mora en ti, ese poder, el mismo poder que resucitó a Jesucristo de los muertos, ese mismo poder lo tienes tú. Si tú has nacido de nuevo, ahora, si tuviste fe, tú creíste y tú aceptaste, te arrepentiste de tu pecado y ahora, Señor, yo entrego mi vida, hazme la persona que tú quieres que yo sea. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, ahí vamos a comenzar en el camino. Porque Jesucristo dijo, yo soy el camino y yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Y nosotros, por ende, amamos a Dios. Antes de conocer yo la palabra de Dios, yo iba a la iglesia. Porque mi abuela me llevó por primera vez, me acuerdo, y dice, ¿quién es ese señor que está ahí? Ese es Jesucristo. Yo tenía que 5 años, me acuerdo. Y así. Y yo salía a la calle y miraba para el cielo, Señor, llegaré a tener 45. Y cuando yo iba, cuando joven iba a la iglesia católica, me tomaba la hostia. Ay, soy santo Dios. Gracias, Señor, que me ha limpiado completamente. Pero cuando salía de la iglesia católica, era el diablo en bicicleta.
hasta que por primera vez escuché la palabra de Dios. Y entonces dije, eso es verdad. Que terminé hasta llorando y le dije yo al pastor, pastor, yo debería estar crucificado. Y dice, no te preocupes, él ya pagó, lo único que hace es creer. Tener fe. ¿Qué es eso? Creer sin ver. Ok, yo quiero aceptar a Jesucristo. Quiero entregar mi vida al Señor. Y cuando salí de la iglesia, sí, un minutico más. Cuando salí de la iglesia le dije, Señor, en tu negocio muy. Amén. Bueno, que Dios me lo bendiga. Vamos a compartir y conociendo a cada uno de los hermanos. Pregúntele, yo me llamo Mauricio y ¿cómo te llamas? Ok, no tenga miedo. Amén, aleluya.